¿Estamos preparando a nuestros estudiantes para el futuro? ¿Qué habilidades deberíamos desarrollar? ¿Lo estamos realmente haciendo bien? Yo soy Alberto. Yo soy Mario. Y esto es eTwins TV. En algunos de nuestros vídeos anteriores hemos hablado de los que están considerados los mejores sistemas educativos de todo el mundo. ¿Y estos sistemas, Mario, qué tienen en común? Tienen en común su foco en el desarrollo de esas habilidades que muchos consideran las habilidades del futuro. En este vídeo vamos a hablar del reskilling, del upskilling, del skilling gap, de un montón de términos un poco más complejos. Entonces vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es una habilidad? Hay mucho jaleo en torno al término habilidad. Muchísimas personas, Mario, usan este término cuando quieren referirse a competencias o a capacidades. Y es que la verdad es que es un tema muy complejo. Diferentes instituciones de alrededor del mundo, instituciones de hecho con mucho renombre, etiquetan estas habilidades, competencias, capacidades de manera completamente diferentes. Incluso algunos expertos lo llevan al plano etimológico. Hay muchísimas clasificaciones dependiendo la institución o el gobierno al que nos refiramos. Habilidades del futuro, habilidades del siglo XXI y hay otros 20 ejemplos de nomenclatura que os podríamos dar. Para acotar y dar un poco más de sentido a este vídeo, nosotros vamos a utilizar la clasificación del World Economic Forum, Taxonomía de la Educación 4.0. Que realmente de todas es la que a nosotros más nos gusta. Este reporte basa todo en un set de aptitudes, con P, importante, aptitudes. Las aptitudes, Con P. son los aspectos abstractos y transferibles del aprendizaje. Imagina que estás aprendiendo a tocar la guitarra. No es nuestro caso, ya que nuestra vena musical no es una de nuestras características principales, pues el set de aptitudes ¿Con P? es aquel conjunto de habilidades que necesitas para aprender a tocar la guitarra. Las aptitudes serían estos aspectos abstractos y transferibles que aprendemos durante el proceso. Por ejemplo, aprender a leer la partitura o aprender la teoría musical son aptitudes que se pueden transferir a otros contextos, es decir, las puedes utilizar cuando aprendas a tocar otro tipo de instrumentos. Como la batería. Las aptitudes serían las habilidades abstractas y transferibles que adquieres en este proceso. Por ejemplo, aprender a leer partituras y comprender la teoría musical son aptitudes que puedes aplicar a cualquier instrumento. Estas aptitudes no son innatas, no naciste sabiendo cómo leer partituras, en cambio son cualidades que puedes adquirir a través de la enseñanza y la práctica. Este informe se basa en la idea, en el concepto de que esta serie de aptitudes, como la capacidad de leer un pentagrama, es fundamental para aprender y mejorar en una variedad de campos. Y que se puede desarrollar con educación y con práctica, independientemente de si es un músico, un matemático o un doctor. Dentro de estas aptitudes nos encontramos con tres grupos primarios: las habilidades y las capacidades, las actitudes y los valores, y los conocimientos e información. E incluso si nos adentramos, profundizamos más en estos grupos primarios, podemos encontrar clasificaciones secundarias e incluso terciarias. Estos grupos primarios, secundarios y terciarios están también interconectados entre todos ellos. Pero para el propósito de este vídeo, y porque no queremos que sea una tesis ni un vídeo demasiado largo, nos vamos a centrar únicamente en estos tres grupos primarios. De todas maneras, os dejaremos el documento para aquellos y aquellas que estéis interesados e interesadas en aprender más sobre esta nueva taxonomía. Y empezamos con el primer grupo, las habilidades y las capacidades. ¿Estáis preparados? Las habilidades y las capacidades están orientadas al proceso que ayudan a un individuo a lograr un objetivo específico. Responden a las preguntas de cómo aprender. Por ejemplo, la creatividad, la comunicación y la resolución de problemas son habilidades y capacidades. El segundo grupo, las actitudes y los valores. Las actitudes y valores son las creencias que informan el comportamiento autorregulador y la participación en la sociedad en general. Responden a las preguntas de ¿por qué aprender? Por ejemplo, la curiosidad, la empatía y la responsabilidad cívica son actitudes y valores. Y tercer y último grupo primario, el conocimiento
y la información. El conocimiento y la información son hechos fundamentales sobre diversos temas. Responden a la pregunta de qué aprender. Por ejemplo, las matemáticas, la historia y la biología son dominios de conocimiento e información. Vale, Mario, Alberto, todo esto perfecto, pero yo estoy aquí sentado en mi casa y me estáis abrumando con tanta información, tantas palabras técnicas, entonces ponedme un ejemplo que sea más fácil para entenderlo. Hablemos de un ejemplo, Mario, que tú conoces muy bien. El salir de fiesta. Imagínate, Mario, que una persona ha organizado la fiesta del año y por lo que sea, tú no estás invitado. Tu capacidad para resolver los problemas, para encontrar una solución, para ir a la fiesta, tu capacidad para comunicarle esa solución, para que tus amigos te ayuden y tu creatividad para lograr a cabo lo que tú estás pensando, esa resolución de problemas y ese pensamiento crítico que has usado previamente, todos esos son capacidades y habilidades. Perfecto, muy bien. Ahora ya sabemos cómo ir a la fiesta, ¿vale? Ahora vamos a hablar de las actitudes y los valores, que es cuando ya estamos en la fiesta y queremos ser el alma de la fiesta, queremos ser el número uno. Ponerte bailongo. Ponerte un poquito bailongo. Entonces, son las actitudes y los valores. Por ejemplo, la curiosidad. Entraría dentro de las actitudes y los valores. ¿Qué es curiosidad? Pues para ir y explorar todas las actividades que tiene la fiesta o hablar con las personas para saber un poquito su background, conocer de ellos, esa curiosidad. Luego también muy importante es la empatía. Cuando tú estableces una conversación con otra persona, toda la empatía para saber cómo se siente la otra persona, cómo te puedes comunicar mejor, etc. Y una cosa muy importante también es el sentido de la responsabilidad, es decir, no liarla en la fiesta. Y si bebas, no conduzcas. También. Es súper importante. El sentido de la responsabilidad para saber el qué hacer y el qué no hacer en cada momento también es muy importante para no liarla en la fiesta o no meterte en ningún tipo de problemas después de la fiesta también. Y por último vienen los conocimientos y la información, que es algo que realmente nos va a ayudar al principio para poder entrar en la fiesta, durante que estás en la fiesta, para establecer una conversación y parecer una persona muy interesante. Es decir, es todo eso que sabes. Puedes contar historias sobre alguna batalla que se ha dado en la historia, puedes hablar de biología, de cómo, por ejemplo, los unicornios no son reales, es decir, son todos esos conocimientos e información que nosotros tenemos en nuestra cabeza que nos van a ayudar, como ha dicho Alberto, a entablar una relación o a dar datos históricos, aunque quizás no sea el mejor contexto de una fiesta, pero es esa información que tenemos en la cabeza que nos ayuda a resolver problemas. Vamos a esa cajita de información y podemos resolver diferentes problemas. Ahora que ya tenemos claro, Mario, lo básico sobre las aptitudes con P, los 3 grupos primarios, vamos con el siguiente problema. Hay muchísimas. ¿Cómo sé yo cuáles son las importantes? Este yo creo que es el mayor reto o uno de los mayores retos de todos los educadores. De todas las que hay, ¿cómo sabemos cuáles van a ser las más importantes en un futuro tan incierto como el que tenemos? Y eso que has mencionado, Mario, es fundamental, este futuro incierto. De hecho, hay reportes e investigaciones que dicen que hasta el 85% de los estudiantes que están en la actualidad en nuestras clases trabajarán en trabajos que no existen en la actualidad. Entonces, es imposible predecir qué tipos de trabajo vamos a ver en el futuro, ¿verdad? Pero lo que sí se puede predecir es qué habilidades van a ser necesarias en estos trabajos. Es decir, no te puedo decir el trabajo específico, pero sí qué necesitas para poder ser exitoso en ese puesto de trabajo. Y para saber cuáles son estas habilidades, nos vamos a apoyar en otro reporte de World Economic Forum, que se llama The Future of Jobs. Este reporte es bianual, es decir, que se emite cada 2 años. Y este reporte lo que hace es profundiza y hace un análisis exhaustivo de los trabajos del futuro y de las habilidades que van a ser necesarias para esos trabajos del futuro. La verdad es que es un reporte súper interesante y que daría solo ese reporte para un vídeo entero y que no descartamos que lo hagamos en el futuro. Y también sobre todas las consecuencias que tiene este reporte en el ámbito educativo. Pero para este vídeo en concreto nos vamos a centrar en las habilidades y los trabajos del futuro. En este reporte de Future of Jobs nos encontramos el top 10 de habilidades que recordamos que es el grupo 1 primario de las aptitudes con P. En este top 10 encontramos las siguientes habilidades: pensamiento analítico, pensamiento creativo, resiliencia, flexibilidad y agilidad, motivación y autoconciencia, curiosidad y aprendizaje continuo, competencia tecnológica, fiabilidad y atención al detalle, empatía y escucha activa, liderazgo e influencia social y
control de calidad. Todas estas habilidades van a ser clave para el desarrollo futuro de nuestros estudiantes, pero ¿realmente estamos fomentando todas estas habilidades en nuestro aula? La respuesta, como ya te imaginabas, es un no así de grande. O al menos eso dicen las últimas investigaciones sobre el concepto Skill Gap, que en español se traduce como brecha de habilidades. Pero Mario, ¿qué es el Skill Gap? Es muy fácil. El skill gap es la diferencia entre las habilidades que tiene una persona y las habilidades que se necesitan para desarrollar una función o un trabajo específico. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero ser programador. Ahora mismo tengo un skill gap gigantesco. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna habilidad o pocas habilidades que voy a necesitar para poder ser programador en el futuro, como por ejemplo el pensamiento computacional, un pensamiento crítico muy específico, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esa distancia que hay entre esas habilidades que tengo yo actualmente y las habilidades que voy a necesitar para poder ser programador es lo que llamamos el skill gap. Y aquí es cuando viene la parte preocupante, porque según UNICEF, Mario, menos del 50%, es decir, menos de la mitad de los jóvenes a nivel mundial van a tener en el futuro un set de habilidades que les va a permitir incorporarse con fluidez y éxito en el mercado laboral o desempeñarse en una sociedad futura. Es bastante preocupante. ¿Y cómo se crea este skill gap? Es decir, ¿cómo se crea esta brecha de habilidades? Pues se crea cuando nosotros enseñamos un set de habilidades, enseñamos unas habilidades diferentes de las que nuestros estudiantes van a necesitar en el futuro. Un ejemplo claro de lo que estaba mencionando Mario ahora mismo es el sistema prusiano. El sistema prusiano era un sistema basado en la memorización y en la repetición de tareas. Por un momento, imaginad que nosotros seguimos utilizando este sistema educativo, un sistema obsoleto que se basaba toda su actividad en desarrollar estas dos habilidades. Habilidades que, de cara al futuro, no van a ser tan importantes. Los estudiantes que se graduaban dentro de este sistema prusiano tenían las capacidades como memorística y de repetición de tareas muy desarrolladas, mientras que otras habilidades como el pensamiento crítico o la resolución de problemas o la creatividad no estaban desarrolladas. Si esos estudiantes van a su puesto de trabajo, van a encontrar una brecha de habilidad gigante a la hora de resolver problemas o crear creativamente algún producto. Y esta diferencia, esta brecha de habilidades, no solo afecta a la educación, sino que también afecta a la economía. Los últimos estudios hablan de pérdidas de miles de millones en el PIB de muchos países debido a esta brecha de habilidades. Pérdidas de miles de millones de euros, principalmente producidas por la falta de adaptación de la nueva mano de obra a nuevos mercados y situaciones empresariales, falta de productividad y brecha de habilidades digitales. Y Mario, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar para cerrar esta brecha de habilidades que está mermando tanto social como económicamente a un montón de países alrededor del mundo? Pues hay dos tipos de medidas. Las medidas dentro de la educación formal, es decir, ese tipo de medidas que nosotros podemos llevar a cabo para cambiar lo que estamos haciendo dentro del aula. Y luego tenemos las medidas dentro de la educación no formal, es decir, medidas que podemos llevar a cabo en esas capacitaciones y formaciones para empleados que quieren pivotar de carrera de empleo. Para hablar de estas iniciativas que podemos realizar para cerrar la brecha de habilidades, vamos a centrarnos primero en la educación no reglada y en dos términos clave que hemos mencionado anteriormente. Entonces, Mario, ¿qué es el upskilling y el reskilling? El reskilling es el proceso de adquirir nuevas habilidades para poder realizar un trabajo o desempeñar una función diferente a la que se tenía anteriormente. Y el upskilling es el proceso de mejorar las habilidades existentes, habilidades que ya tienes, para aumentar la capacidad de un individuo en su trabajo actual. Para daros un ejemplo, vamos a centrarnos en dos de las industrias que más han crecido en los últimos años: la industria de la inteligencia artificial y la industria del Big Data. Muy conectadas entre ellas. Entonces, en esta revolución en los últimos años que ha habido de inteligencia artificial y Big Data, muchos de nosotros, muchos de los empleados no tenían las habilidades necesarias desarrolladas lo suficiente como para poder realizar este tipo de trabajos. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es una medida de upskilling y reskilling para o adquirir esas habilidades que no teníamos anteriormente o desarrollar esas habilidades que ya teníamos pero que no las teníamos suficientemente desarrolladas para poder trabajar, por ejemplo, como arquitecto de Big Data.
Todo esto de lo que hemos hablado anteriormente era dentro del contexto de educación no formal, pero dentro de la educación formal, Mario, ¿qué es lo que realmente podemos hacer los educadores para aportar nuestro granito de arena en cerrar esta brecha de habilidades? Hay muchas iniciativas alrededor del mundo para dar más importancia a las habilidades dentro del aula. Estas iniciativas buscan dejar de lado estas ideas o sistemas más tradicionales que ponían el foco en otro de los elementos de los grupos primarios que tenían las aptitudes con P. Este otro grupo primario era el conocimiento y la información, que ahora dentro del aula está siendo trasladado a un segundo plano, centrándonos en las habilidades. Y por llevarlo, digamos, a un plano un poco más práctico, ¿cómo podemos, digamos, a nivel metodológico, pedagógico, llevar a cabo este cambio o estas iniciativas de Skill First, de poner las habilidades en primer plano? Pues en el Framework 4.0, en el que es el documento en el que estamos citando todo el tiempo, habla de 4 metodologías principales para hacer este cambio, para poner las habilidades en primer plano. Aprendizaje personalizado y a tu ritmo. Se busca evolucionar de un aprendizaje completamente estandarizado en el que todos los estudiantes aprenden lo mismo y al mismo tiempo a un modelo mucho más flexible en el que los estudiantes, cada uno de ellos, aprenden de una manera diferente, centrándonos en sus gustos y su forma de aprender, y aprenden también al ritmo que vaya mejor a cada uno de ellos. Aprendizaje accesible e inclusivo. De un aprendizaje que está limitado únicamente a esas personas que pueden acceder a los edificios escolares, a un aprendizaje que sea accesible para todo el mundo. Aprendizaje basado en problemas y colaborativo. De un enfoque basado en procesos para la entrega de contenido, se busca evolucionar a un enfoque basado en proyectos y problemas que requieren la colaboración entre compañeros y se asemeja más al futuro del trabajo. Aprendizaje de vida y dirigido por el estudiante. De un enfoque en el que el aprendizaje va disminuyendo a lo largo de nuestra vida a un enfoque en el cual tengamos una educación continua dirigida por el estudiante. Es decir, que durante toda nuestra vida sean las propias personas los que decidamos qué nuevas habilidades desarrollar o qué habilidades que ya tenemos son importantes en nuestro puesto de trabajo y seguir también desarrollando ese tipo de habilidades. Está claro cuál es el camino a seguir. Aunque tengamos un camino extremadamente difícil por delante, nosotros tenemos clarísimo cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las medidas a tomar, y las hemos mencionado un poquito de esas medidas que tenemos en la cabeza durante este vídeo. Esperamos que este vídeo os haya aclarado un poco más en este batiburrillo que hay sobre aptitudes, habilidades, conocimiento, información y mucho más. No os olvidéis de suscribiros, dar a la campanita, darle al botón de me gusta y compartir este vídeo a esas personas que pensáis que les puede gustar. Nos vemos muy pronto. Adiós.